El abominable Iván Serkis. Capítulo 10. Anatolio Malalas no tenía aspiraciones más allá de sacar adelante a su familia y cuidar, hasta que la muerte los uniera, de la tierra y la casa que sus padres le dejarían algún día en herencia. Sin embargo, no es que fuera un hombre sin ambición. Su mujer era la más hermosa y bien dotada para criar de toda la región. ¿Cuántos habían pretendido a la muchacha? Todos, pero lo eligió a él. Mujer rebosante de hermosura donde las hubiera en el mundo, sus ojos verdes y su pelo negro intenso la acercaban a la imagen de la perfección. Un rostro deliciosamente cincelado, como si una carita de figura de porcelana hubiera sido colocada en lugar de un rostro de mujer. Resaltaban sus grandes pechos en una figura no demasiado alta, pero tampoco demasiado pequeña. Una breve cintura, cual columna marmórea, que cuando desnuda se paseaba, llamaba la atención del esposo. Unas caderas como breves colinas ondulantes sobre unos muslos fuertes por su juventud. Así la recordaba cada día de su vida, aun cuando hacía más de 20 años que la había perdido. Una joven que, además, era de buena familia. Anatolio decía su nombre en voz alta cada día y rezaba por ella. Briony, la flor más dulce del lugar, ligera y de cuerpo perfectamente proporcionado, era delicada pero fuerte. Sus manos parecían bailar siempre que hablaba, emocionada por algo. No era mujer de estarse quieta y se enamoró locamente de él, según le confesó, por sus manos, que eran rudas y le rascaban la piel al acariciarla, cosa que le provocaba placer. Pero, tras el paso por su vida de aquel que vino del mismísimo infierno, de aquel bastardo cuyo nombre era Novikov, el ruso, Anatolio perdió a Briony. Sin ella, sin sus hijos y sin sus padres, se quedó con la nada más absoluta. Ahora solo podía rezar por sus almas malditas y vengarse de aquel que le había arruinado la vida hacía más de 2 décadas. Aunque Anatolio no sabía con total certeza si Serkis era realmente el mismo ser que Novikov, la realidad era que estaba provocando el mismo tipo de daño en esta familia. No sabía de dónde venía ese ser realmente, pues, tras años de indagaciones por toda Europa, se dio cuenta de que era reconocido en todos los países donde había estado, pero a un mismo tiempo en cada uno le contaban un origen distinto. Leyendas y más leyendas imposibles de confirmar. En todos los pueblos le contaban alguna historia del pasado en la que, cerca de allí, una familia entera había sido asesinada por el padre. Sin embargo, no en todos los casos coincidía con la llegada, cercana en el tiempo, de un extranjero venido del noreste. Este dato siempre le pareció superficial, pues Anatolio pensaba que ese singular hecho podía no ser conocido por los lugareños, sobre todo si el relato de la desgracia era contado muchos años después. Por eso, aunque sabía mucho, no sabía nada. La única verdad que creía conocer era que, si un demovoy elegía a tu familia, la ruina llegaba con él. La muerte llegaba con él, y de eso sí estaba seguro Anatolio Malalas. Ahora tenía un motivo para no seguir buscando, para no seguir huyendo. Y le parecía increíble que después de tantos años y tantos años buscando dónde encontrarlo, sin sospechar nada, lo tuviera por fin delante de sus narices. No solo el pasado le impulsaba a hacer algo, también creía firmemente que debía ayudar a esta pobre familia caída en desgracia. Pero había una pregunta que ni la mismísima bruja Achlis supo contestar en su momento. ¿Por qué? ¿Por qué él no se había infectado como el conde Miazga? Esa era la pregunta que se hacía una y otra vez, sin hallar respuesta. Anatolio Malalas. Esa era su verdadera condena, no saber por qué no había sucumbido al monstruo. Sabía que esa era la clave.
Ahí radicaba la debilidad del pérfido Serkis. Estaba claro que no todos los hombres eran parasitados tan fácilmente como lo había sido Miazga, pero ¿qué distingue a un hombre de otro? Aunque, a decir verdad, y según Anatolio lo veía, a él nunca lo agredió físicamente, quizás porque no le hizo falta. Sin embargo, el resultado era el mismo, la destrucción completa y total de la familia infectada. Al salir del granero sin Aniol, todos los jornaleros, aún conmocionados por la muerte de la pequeña, le preguntaron si lo iba a matar. Él cuestionó la versión oficial. Su mirada centelleante de furia los convenció. Ninguno quería problemas. Eran gentes que vivían sin arriesgar nada y querían seguir viviendo de igual forma. Todos se marcharon menos uno, un desgraciado que deseaba sacar partido de la tragedia, pero Anatolio Malalas no supo nada de este individuo ni de sus actuaciones hasta horas más tarde. Nacido en la misma Bialystok, Guerec vino al mundo con alguna tara en su interior. Razonaba poco, y pronto se descubrió que el pequeño no pasaría de andar, comer, dormir y fornicar. Mientras sus padres vivieron, sus andanzas y pequeñas maldades no pasaron de los hurtos, acechanzas de mujeres y la cada vez más alarmante haraganería. Pero sus ancianos padres lo protegieron mientras vivieron, dejando como legado en esa pequeña ciudad a un mal individuo repudiado por los vecinos que vivió constantemente circulando por los alrededores, uniéndose a delincuentes venidos de otros países y zonas colindantes, y cometiendo todo tipo de delitos. Sus padres fueron convirtiéndose con los años y el sufrimiento en unos pobres ancianos que no habían sido compensados por Dios con ningún otro hijo sano que pudiera hacerse cargo del depravado. Guerec no fue capaz de mantener el patrimonio familiar, dilapidando el dinero que sus padres le legaron en juergas, putas y viajes a lugares de vicio, de donde volvía cada vez más contrahecho y repulsivo. Ya nadie quería que viviera cerca, y cuando la casa se incendió en una de sus correrías, Guerec fue echado a patadas por los mismos vecinos, dándose a la vida errante nómada, pero siempre en los alrededores, entrando y saliendo de la penitenciaría cada año, cometiendo delitos que casi nunca eran demostrados, pues se cuidaba bien de no ser visto. Había ido adquiriendo cada vez mayor habilidad y astucia, de forma que, cuando algún niño desaparecía, siempre se lo señalaba, pero nunca se le podía demostrar nada. Cuando el conde Miazga fue asaltado en su propia casa, él fue quien se chivó a la policía de los posibles responsables del atraco y agresión por parte de delincuentes organizados. Los conocía a todos y obtuvo una cuantiosa recompensa, pues criminales eran, y él los frecuentaba para informarles de las casas que quedaban deshabitadas o con poca vigilancia. Guerec no dormía por las noches. Con su figura oscura y desgarbada, maloliente, contrahecho y retorcido, buscón y desesperado por hacerle el mal, se dedicaba a husmear por las haciendas, las casas y los lugares donde hubiera algo que destruir, robar o aniquilar. Alguna vez vio en los montes al joven Serkis, pero se aseguró de que éste no lo viera a él. Supo cosas que nadie más supo sobre el joven ruso, pero esas se las guardó para él. Y ahora, sin temor a las consecuencias, se dio cuenta de que al conde podía serle útil la información sobre Anatolio el griego, sobre todo porque había dejado escapar a Aniol, el responsable de la muerte de su propia hermana. Guerec se introdujo hábilmente sin ser visto por la puerta trasera que daba a la planta baja, donde se encontraban los almacenes y tras ellos la cocina, por una puerta que daba acceso al distribuidor, donde estaba situada la habitación de los sirvientes que antaño había acogido a Iván Serkis y a su padre. Accedió a las escaleras y, como si de un mono se tratara, subió gateando por los escalones de forma que casi era imperceptible a la vista. Pegado a la pared, miraba con ojos abiertos, grandes y de cuencas hundidas a su alrededor. Le resultó extraño que tras la terrible algarabía formada por la muerte de la niña Huira, todos hubieran desaparecido. Escuchó algo extraño arriba.
Poco a poco subió las escaleras. Depravado hasta la médula, estaba habituado a la violencia, pero lo que vio lo sorprendió, pues ni siquiera él podía imaginar tales aberraciones. La pequeña yacía en medio de la entrada a una habitación al fondo del pasillo. Se veía que su cuerpo había sido despojado de ropas y tras la figura otras se movían por la estancia. Eran dos más, dos mujeres, también desnudas, parecían mover cosas o apilarlas al fondo de la habitación. Sintió una gran curiosidad y su morbo despertó inmediatamente. Olía a las mujeres. Tenía un olfato fino para detectar ese olor tan peculiar, similar al dulce pescado crudo. Y sin pensarlo, movido por el deseo, cambió de objetivo. Olvidó que venía a informar al conde para sacar alguna tajada con su especial testimonio sobre Anatolio y Aniol, y alzándose de su cuadrúpeda posición en el último y superior escalón, se irguió sobre sus piernas traseras y dando pasos firmes se dispuso a llegar a la habitación donde las figuras femeninas se movían atareadas. Sin embargo, a mitad del camino, una mano salida de la nada, o eso le pareció a él, lo paró en seco. De una habitación a la izquierda, que el retrasado ni había visto, pues la oscuridad reinaba en toda la casa, un golpe seco en su pecho lo dejó sin respiración, cayendo al suelo de espaldas. Al golpear fuertemente contra el firme, se quedó definitivamente sin aliento. Perdió levemente el conocimiento y, repentinamente, una figura de ojos amarillentos, algo más separados de lo que es habitual en un hombre, estaba posado sobre él, abriendo unas fauces encarnadas, cuyos colmillos, extrañamente afilados, goteaban un fluido de pestilente hedor. No podía ver bien la figura al completo, pero entendió que sería devorado si no hacía nada, y armas no tenía. Tan seguro estaba de que su información le abriría las puertas del conde Miedga, que en un susurro agónico comenzó a hablar. Por favor, señor conde, tengo algo importante para usted. Anatolio el griego dejó marchar a su hijo y... Sin dejarlo terminar, la gran boca babeante se fue cerrando poco a poco. Parecía que los resortes de los huesos mandibulares tenían dificultades para volver a un estado natural. Aquel rostro increíblemente inhumano fue recomponiéndose mientras Guerec le parecía que extrañamente se alejaba de él. Pero no era así. Un efecto óptico lo llevó a percibir lo que solamente era una vuelta a las dimensiones habituales de un cráneo y un rostro de proporciones humanas. Los ojos, sin embargo, seguían siendo amarillentos, aunque ya no parecían tener pupilas verticales como las de las serpientes. «¡Habla!», dijo aquello, cogiéndolo aún del cuello sin dejarlo respirar. Su voz era muy extraña, siseaba al hablar y mostraba una lengua fina y desmedida todavía, pero que iba engordando y le oprimía dentro de la boca al articular sus palabras. Guerec estaba aterrorizado. Sabía que tenía que hablar o moriría inmediatamente. Aquello no era ya un hombre, no era el conde, no sabía lo que era. Miró detrás de la figura y vio claramente los rostros bellos, perfectos y completamente humanos de las dos mujeres que, aún desnudas, asomaban sus cabecitas para mirarlo. Mela y Mildred sonreían divertidas mientras aquello se calmaba, dejando de ejercer presión sobre su garganta, recomponiéndose en la figura conocida de Zarek, aunque algo no encajaba. El maligno hombre se dio cuenta rápidamente de su parecido con Serkis, el joven y desaparecido Iván, y a pesar de que estaba completamente derretido por el terror, comprendió que debía hablar. Anatolio quiere acabar con usted. El griego, Malalas. Zarek levantó la mirada.
y ahora era de nuevo humana, aunque repleta de furia o de una fuerza incontenible dentro de la carne palpitante. Ese nombre le sonaba. Su cerebro comenzó a buscar en sus recuerdos. Le costaba encontrar, pero repentinamente lo recordó. Un olor fue lo que recompuso sus recuerdos, el olor a quemado. Aquella vez casi acaban con él. Sin embargo, estaba seguro de que el joven griego había sucumbido a la ruina de su casa. Recordó, mientras yacía con aquella bellísima mujer de caderas voluptuosas, a la que deseaba dejar preñada de un vástago, un aire ardiente entró furioso por ventanas y puertas de aquella casa situada al sur de Grecia. Aquella con olores a jazmines tan agradable. Tras ese irrespirable aire ardiente que parecía llevar un gas inflamable disuelto, puertas y ventanas se cerraron. La casa comenzó a arder por todos lados. El aire estaba en llamas. Él mismo sufrió tantas quemaduras en el cuerpo que habitaba, el de un joven ruso del que recordaba pocas cosas salvo el nombre, que tuvo que desprenderse de él millas después de haber salido por un agujero lateral que había horadado durante su estancia, por si se veía en la necesidad de huir algún día. Como así fue, dejando que aquella bella y la vieja madre del que llamaban Anatolio Malalas, con la que también fornicaba, murieran en una combustión casi instantánea. Recordó aquella terrible situación y cómo tuvo que recorrer espacios espantosamente fríos a través de la tierra hasta encontrar un hueco vacío en un cementerio a las afueras, pero que le bastó para hacerse con el cuerpo algo defectuoso del enterrador. Con ese cuerpo no podía copular con hembra alguna. Logró desviar su camino hacia el noreste, lejos, para evitar conocidos y contactos de la familia que había destruido, hasta encontrar una guarida en unas blancas montañas muy lejos, y se hizo de nuevo con una familia. Después otra familia, otra huida desesperada, otro intento que casi llega a darle un hijo, que en verdad no era más que el paso de su entidad a la carne propia. Pero de nuevo nada. Habían pasado más de 10 años. Aunque el tiempo humano para él no era nada, no había sido la única vez que casi acaban con él, pero sí la más reciente. En su cerebro vio a Anatolio, recordó sus disparos, recordó su huida, recordó el incendio y fugazmente a 2 engendros que debían ser sus hijos, pero que no recordaba con exactitud, más allá del momento en que los echó al pozo del campo de labranza delante de la madre y de la abuela para acabar con la estirpe del padre y hacerse con la suya propia. Guerec vio odio en los ojos de la criatura y supo que si lo mantenía entretenido podía quizás sobrevivir. Ahora ya no pensaba en recompensas, en coños húmedos, ni en nada, solo quería seguir viviendo. Zarek lo miró con unos ojos tan desorbitados que el desgraciado saltó hacia atrás agachando la cabeza, tembloroso, acurrucado contra la pared. «Dime, ¿dónde está ahora ese Anatolio del que me hablas? ¿Qué sabes de él?», dijo el conde con voz calmada. Ya se le podía entender, pues su boca era completamente humana. Todo aquel aparatoso ser había desaparecido. Sin embargo, la insania supuraba por cada poro de su cuerpo. Se fue a los campos de labranza tras dejar a su hijo marchar y creo que iba a tomar algún arma para volver a acabar con usted, señor, contestó el infeliz sin saber en realidad nada, pues allí afuera los había dejado en conversaciones casi furtivas sin esperar a enterarse de nada más. Las mujeres se apartaron dando leves pasos hacia atrás, pues Zarek comenzaba a moverse inquieto. Volvió a hablar con una frialdad que no parecía humana. Su voz de nuevo había cambiado, más grave y cavernosa, más profunda. «Tráemelo, ahora».
Lo miraba fijamente a los ojos mientras le acercaba su mano y con 2 dedos, el índice y el anular, casi metidos en las fosas nasales del infeliz, lo hizo respirar algo que transformó aquella mirada estúpida en otra completamente vacía de vida. Gareth dejó de pensar. No sintió miedo alguno. Repentinamente sintió amor hacia el conde, como si le debiera la vida, como si su única forma de devolverle el favor que le acababa de hacer, dejarlo vivir, fuera cumpliendo sus órdenes como un fiel servidor. Sin pensamientos ni voluntad acudió sigiloso, como sólo él sabía hacerlo, hacia donde Anatolio debía encontrarse. Sin embargo, se pasó casi 2 horas buscándolo por los campos. Tampoco lo encontró en el granero. Se llegó hasta las casas vecinas en varios kilómetros a la redonda. Nada, no encontraba nada. Comenzó a desesperarse hasta el punto de que sintió que su vida no tenía sentido si no encontraba a Anatolio. Lloraba mientras daba vueltas por los mismos lugares, andando en círculo y preguntándose dónde podía haberse escabullido aquel pordiosero. Gemía como si algo le doliera. Se repetía a sí mismo que debía encontrarlo. «Necesito llevárselo». Una retahíla de reproches hacia el jornalero, al que nunca había prestado mayor atención más que como rival por la comida diaria, era ahora un rosario de estúpidos epítetos malsonantes que sin sentido alguno le espetaba al viento como si lo estuviera viendo delante de él. Y no era porque pensara en una recompensa, era un acto de fe, era un acto de bondad, el primero de su vida. Pero Anatolio estaba en la casa. Atónito fue testigo de todo lo que aconteció entre Gareth y el ser. Apostado en la escalera, vio al conde transformado en monstruo y a Gareth muerto de miedo. Entonces comprendió que algo diferente pasaba con él. Una lucidez inmediata invadió su razón de forma que con total claridad vio la respuesta que tanto tiempo había buscado por toda Europa. Debía de ser algo relacionado con aquello que le había dado a oler al infeliz y repulsivo Gareth. Comprendió claramente, instantáneamente, como una certeza inmediata y urgente, que su defecto para oler aquel perfume fétido había sido su salvación. Debía ser incapaz de percibirlo, y de ahí la imposibilidad para el engendro de influir sobre él. Anatolio se dispuso a acabar con aquello él solo, sin esperar a nadie, sin acudir al comisario, sin brujas o hechiceras como allá en su Grecia natal. Debía aniquilarlo con sus propios recursos, porque si algo sabía era que él, de alguna forma desconocida, era resistente a los mejunjes hipnóticos que supuraba la piel de aquel engendro y que ahora estaba seguro era lo que provocaba los cambios en la voluntad de las personas. Era algo que las hacía oler, algo que producía su organismo, algo que debía ser como un veneno que producía su piel. Sin embargo, Anatolio ya no era un joven irreflexivo, no quería acabar también con las pobres mujeres, por tanto lo que hiciera tendría que eliminar esa posibilidad. Podría quemar la casa con todos dentro, pero el monstruo ya había sobrevivido a un incendio. Además, las probabilidades de huida del malvado Miazga eran muchas, mientras que ambas mujeres morirían como su esposa y su madre. No lo podía permitir. Si el fuego no era una opción, debía enfrentarse a él, pero tampoco las armas servían, pues lo había visto resucitar allá en su casa, tras dispararle primero una vez certeramente y después en múltiples ocasiones. No era una opción definitiva, puesto que aquello se regeneraba. Sin embargo, había un corto espacio de tiempo en el que aquella cosa de alguna forma no podía evitar estar muerto si se le hería mortalmente. En ese intervalo había que acabar con él. El griego pensó que sólo él podía hacerlo porque era incapaz de percibir, de sentir el efluvio que despedía. No sabía cómo, pero debía ser algo que impregnaba su cuerpo y que volvía completamente locos a quienes lo esnifaban. Ahora lo sabía, debía ser una sustancia venenosa e hipnótica, una droga.
y mientras pensaba en formas de eliminarlo, escondido bajo las escaleras, vio cómo el conde salía veloz de la casa, montaba su brioso caballo y se alejaba de allí al galope. Había perdido la oportunidad, pero no así Guerec para con él. Cansado de dar vueltas buscando a Anatolio, volvió al centro de operaciones. La casa de Zarek Miazga estaba envuelta en una neblina oscura que apestaba. Agazapado en el jardín, miró hacia la ventana de luces encendida. Entornó los ojos para ver mejor, pero no podía discernir lo que veía. Sombras que supo eran figuras humanas se movían incansablemente. A pesar de no haber encontrado a Anatolio, se dispuso a entrar en la casa, pues las figuras llamaron su atención y lo atrajeron poderosamente. Casi podía sentir hervir un anhelo desde lo profundo de su oscura alma. Mientras Anatolio se debatía entre sacar a las muchachas de la casa o ir tras el conde que parecía huir, optó por lo primero, y cuando se disponía a entrar en la que debía ser la habitación de las niñas, donde Mildred y Mela recitaban palabras extrañas en una lengua que le sonaba alejadamente al ruso, pero que no entendía, pues le parecía un lenguaje arcaico, tuvo la sensación de que estaba escuchando un rezo ancestral incomprensible. Una de ellas, quizá Mela, por su tono de voz más juvenil, pronunciaba palabras que parecían ser contestadas por Mildred, pero de repente, conforme se acercaba hacia la entrada de la habitación, alumbrada con un solo candil de luz amarillenta, se dio cuenta de que eran 3 las voces. 3 y no 2. Pegado a la pared del pasillo, pasó por el hueco de la cámara donde el conde tenía su nicho, un dormitorio del todo a oscuras que aterraba en su negritud tan intensa y profunda. Anatolio solo quería sacar a las mujeres de allí cuando de repente vio como una figura contrahecha subía veloz las escaleras. Escondiéndose en la habitación del conde, vio pasar a Guerec, el ruin jornalero que trabajaba en los campos del conde. Había sido contratado por Aniol, como él mismo, mientras su padre, inconsciente por el golpe recibido en el asalto a su casa, se recuperaba tras haber perdido la conciencia y a sus antiguos trabajadores. Aniol fue un inconsciente al contratar a cualquiera para el trabajo en el campo, pero las circunstancias lo obligaron a aceptar a cualquier andrajoso. Guerec era un mal hombre que había destruido todo. Sin embargo, Anatolio era un hombre bueno que lo había perdido todo. Su sorpresa fue mayúscula, pues pensaba que todos los trabajadores se habían marchado de la hacienda, aterrados por la situación tan grotesca que habían presenciado con la niña muerta. Asomó su cabeza para ver lo que aquel tipo sin escrúpulos tenía pensado hacer. Anatolio iba armado, tanto con su escopeta como con un machete que usaba en el campo, un arma que era capaz de decapitar a un hombre de un solo golpe. Asombrado, fue saliendo poco a poco del antro de Zarek. Las mujeres parecieron acoger a aquel andrajoso. Poco a poco, con pasos algo inciertos y temeroso de lo que pudiera ver, fue acercándose hasta llegar bajo el dintel de la puerta. Ninguno de los del interior percibió su presencia en un primer instante. Las 3 mujeres estaban al fondo. La pequeña Huira, con su rostro destrozado por el impacto del tiro recibido desde atrás, estaba sentada en una de las camas. Las otras 2 habían colocado una gran cantidad de objetos alrededor. La cara de la muerta había dejado de sangrar. El destrozado rostro, sin embargo, parecía mostrar un gesto extraño, ya que su boca se arqueaba hacia arriba en un grotesco intento de sonrisa o de satisfacción incomprensible para Anatolio. Mela y Mildred, desnudas, la tocaban mientras murmuraban aquellas incoherencias en esa perniciosa lengua desconocida. Sus rostros, su palidez, sus ojeras, sus movimientos daban buena cuenta de la enajenación que sufrían. Anatolio recordó a su propia mujer, recordó la locura enferma de su madre. Pero lo peor fue ver aparecer al abyecto desde un lado del cuarto. Estaba en la penumbra, cerca de los cortinajes pesados de la ventana.
Despojándose de sus pantalones, subiéndose a la cama, comenzó a restregar su miembro sexual por aquel rostro deshecho. Desde atrás, el cuerpo convulsionando del contrahecho se asemejaba al de un jabalí, pues era cetrino y peludo. Sus glúteos apretados entre sí al realizar el acto de vaivén en la cara de la muerta agrandaban su espalda mientras empequeñecían, apretadas y girando en bamboleo antero-posterior, sus feas posaderas. Anatolio no podía ver la cabeza de la pequeña, pero el esperpento de aquellas dos locas rezando incoherencias mientras el abusón violaba el cadáver era lo más atroz que había visto en su vida, incluido el cuerpo putrefacto de su propio padre allá en su casa. El machete segó por la mitad del cuerpo y la vida de aquello que nunca había sido un hombre, aquello que alguna vez fue concebido por hombre y mujer, pero cuya alma debió salir del mismísimo infierno. Aquel infame llamado Guerec cayó en dos mitades. Ambas se fueron moviendo lentamente hacia el colchón. La parte superior, incluida la cabeza y parte del hombro derecho, junto con el brazo homónimo entero, cayó hacia la izquierda, donde Mela se encontraba de rodillas admirando las acciones del monstruoso. La otra mitad inferior, incluido el vientre rebosante de tripas, medio hígado y el estómago, cayó todo ello hacia la derecha, pero no llegó hasta el suelo, quedándose sobre el cuerpo de la pequeña Guira, a la que estaba mancillando a pesar de estar muerta. «¡Salid afuera! ¡Corred fuera de la casa!», gritó a las mujeres mientras segaba la pútrida vida de Guerec. Las mujeres no reaccionaban, lo miraban como si estuvieran atrapadas en otro mundo. Mildred miró a Guira por unos brevísimos segundos y siguió rezando aquellas palabras extrañas. A ella se volvió a unir la joven Mela. Entonces su horror fue tan terrible que el machete ensangrentado se le cayó del puño derecho, donde parecía flotar como si nada pesara. Le pareció que Guira se movió, le pareció que volvía la cara destrozada sin ojos hacia él. Podía ver el hueco del orificio que había destrozado toda su cabeza. La mueca de la boca había cambiado de una sonrisa extraña y perversa a una de dolor o pena infinita. «¡Salid!», gritó horrorizado, acercándose a Mela, levantándola a peso y arrastrándola hacia afuera con toda su fuerza. Mela se agarró a la ropa de la cama, arrastrando todo con ella, el cuerpo de Guira y los restos de Guerec, que se desplomaron contra el suelo, esparciéndose toda la sangre y las vísceras por las baldosas de colores ocres y blancos. Anatolio lanzó a Mela fuera y volvió a por Mildred, pero ésta lo esperaba armada con la escopeta del conde. El griego resbaló con la sangre desparramada y espesa que encharcaba y que impregnaba los alrededores de la cama. Al caer, el disparo de Mildred se estrelló contra la pared. Entonces Anatolio supo que las mujeres estaban tan abducidas que harían lo posible por matarlo. Tomando del suelo el cuerpo de Guira, salió con él como escudo andando hacia atrás. La monstruosa y destrozada niña se agitaba como una araña enloquecida y emitía rugidos de fiera rabiosa. Intentaba volverse para dañar en los ojos al griego. Mildred volvía a apuntarlo con el arma, mientras Mela le saltaba a las espaldas desde atrás, mordiéndole el cuello vorazmente y arañándole con todas sus fuerzas. Malalas, sin perder el control, bajó tambaleándose con ambas niñas encima por las escaleras, salió por la puerta principal, tiró a la pequeña Guira contra los escalones de entrada del porche y, agarrando a Mela de la cabeza, la retorció del cuello y la derribó contra el suelo en un topetazo que hubiera matado a cualquier niña de su complexión y edad. Acto seguido, tomando su arma en defensa propia, apuntando hacia la puerta de entrada por si Mildred aparecía, se perdió en la oscuridad.
Nadie presenció cómo las dos niñas, tras estar un largo rato inertes, comenzaron a moverse. Poco a poco sus cuerpos fueron recobrando la vitalidad y ambas se alzaron dificultosamente para pasar a rastras al interior de la casa, desde donde una terrible figura femenina, esta vez vestida, cerró la puerta con un golpe seco, haciendo retumbar la casa entera de tal forma que algunos cristales de las ventanas adyacentes a la puerta principal se resquebrajaron sin llegar a hacerse añicos. Lo que pasara después en el interior, nadie lo supo.